Desde hacía unas semanas, don Ramón y el profesor Girafales habían estado practicando boxeo en el patio. Todo había comenzado como una idea para la fiesta de la buena vecindad. Organizar un pequeño espectáculo improvisado, con una pelea amistosa entre los dos. Pero, don Ramón, no creo que esto sea necesario. Se quejaba el profesor Girafales, limpiándose el sudor con un pañuelo. Pero claro que sí, profesor. Además, esto es por caridad, y no me diga que le tiene miedo a un pobre diablo como yo. El profesor frunció el ceño y se acomodó los guantes. Eso jamás. Un hombre de mi intelecto no puede temerle a una simple demostración deportiva. Ambos comenzaron a entrenar juntos, con don Ramón enseñándole algunos movimientos básicos. Pero no eran los únicos. El Chavo y Kiko también fueron incluidos en los entrenamientos, ya que, a pesar de su edad, demostraron tener un talento natural para los golpes. Y así pasaron los días hasta que, finalmente, la fiesta de la buena vecindad llegó. El patio de la vecindad estaba decorado con serpentinas y mesas llenas de comida. Un ring improvisado fue colocado en el centro, rodeado por los vecinos y algunos invitados. Y la primera pelea comenzó. Don Ramón y el profesor Girafales se subieron al ring, listos para demostrar lo aprendido. «Vamos, papi. Dale un derechazo», gritaba la Chilindrina emocionada. «Usted puede, profesor», exclamó doña Florinda. Y el combate fue parejo. Don Ramón esquivaba con agilidad los golpes del profesor, pero cuando éste lograba conectar un golpe, se notaba la diferencia de fuerza. Pero a pesar de todo, don Ramón usó su experiencia y rapidez para ganar el combate. «Eso es. Así se hace, don Ramón», gritó el Chavo con entusiasmo. Y la siguiente pelea fue entre el Chavo y Kiko. Pero a diferencia de la anterior, ellos usaban equipo de protección, ya que nadie quería que salieran lastimados. Y los dos niños intercambiaban golpes con emoción, aunque Kiko parecía más concentrado en no arruinar su peinado que en pelear. Después de unos minutos de combate parejo, el Chavo logró conectar un golpe que derribó a Kiko, ganando la pelea. El público aplaudió y la fiesta continuó con alegría. Sin embargo, cuando los invitados comenzaron a regresar a sus casas, un hombre misterioso se acercó a don Ramón. Vestía un traje gris algo desgastado y un sombrero de ala ancha. Su rostro era delgado y sus ojos tenían un brillo inquietante. «¿Usted es don Ramón?», preguntó con una sonrisa peculiar. «Sí, soy yo, ¿qué se le ofrece?», respondió don Ramón, desconfiado. «Vi su pelea y me llamó la atención», exclamó el hombre. «Tengo una propuesta para usted, algo relacionado con el boxeo». Don Ramón lo miró sorprendido. «Pues, no lo sé, yo ya estoy viejo para esas cosas». «Créame, esto podría cambiarle la vida», dijo el hombre. «Si le interesa, venga a esta dirección». El hombre sacó un papel y se lo entregó. Y sin decir más, el extraño se dio la vuelta y se perdió entre las sombras. Don Ramón miró el papel, pensativo, y lo guardó en su bolsillo sin decir nada. Y al día siguiente, el sol apenas se asomaba por la vecindad cuando don Ramón se despertó. Se quedó acostado por unos minutos, mirando el techo de su humilde hogar mientras pensaba en lo que había ocurrido la noche anterior. Después, sacó el papel del bolsillo de su pantalón y lo observó de nuevo. «Seguro es una tontería», murmuró para sí mismo. Pero, por alguna razón, sentía una extraña curiosidad. Así que se levantó, se arregló un poco y salió de la vecindad sin decirle nada a nadie. Caminó varias cuadras hasta llegar a la dirección indicada en el papel. Minutos después, frente a él se encontraba un almacén abandonado. Las paredes estaban desgastadas, con grietas y grafitis cubriendo la mayoría de su superficie. Y no se veía nadie alrededor. «Esto no me da buena espina», susurró, pero de todas formas tocó la puerta. Tras unos segundos de silencio, la puerta se abrió lentamente. Del otro lado, el mismo hombre de la noche anterior lo observaba con una sonrisa. Sabía que vendría, don Ramón. «Adelante». Don Ramón dudó un momento, pero terminó entrando. Y el interior del almacén estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. En el centro del lugar había un ring improvisado, rodeado de varias sillas y bancos. Algunas lámparas colgaban del techo, iluminando el área con una luz tenue. Y el hombre lo guió mientras hablaba en tono tranquilo. «Aquí organizamos peleas de boxeo.
Es un buen lugar para quienes tienen talento y quieren ganar dinero rápido. No sé. Yo ya no estoy para esto. Respondió don Ramón, mirando alrededor con desconfianza. Usted peleó bien anoche. Respondió el hombre. Y ese niño, el chavo, tiene potencial. Podrían tener una oportunidad aquí. Don Ramón frunció el ceño. ¿El chavo? Sí. Exclamó el hombre. Lo vi pelear contra ese otro niño, Kiko, ¿verdad? Tiene instinto, buena velocidad. Si lo entrenamos, podría ser muy bueno. Don Ramón se cruzó de brazos, pensativo. ¿Y qué necesito para pelear? El hombre sonrió. Nada complicado. Unos guantes, la ropa adecuada y seguir las reglas básicas del boxeo. No hay trampas ni trucos aquí, solo boxeo puro. A pesar de las palabras del hombre, el ambiente del lugar le daba mala espina a don Ramón. Algo no cuadraba del todo. Mire, lo pensaré. El hombre asintió, sin perder la sonrisa. Está bien. Pero esta noche habrá una pelea interesante. ¿Por qué no trae al chavo? Así pueden ver cómo se manejan las cosas aquí. Don Ramón no respondió de inmediato. Luego de unos segundos, simplemente asintió y salió del almacén. Minutos después, de regreso en la vecindad, don Ramón apenas había puesto un pie en el patio cuando escuchó la voz inconfundible del señor Barriga. Don Ramón. El cobrador de renta se acercaba con su típico paso pesado y mirada seria. Ya sabe a qué vengo. Dijo con firmeza. Son 14 meses de renta. Don Ramón suspiró, rascándose la cabeza. Mire, señor Barriga, el dinero es algo que va y viene, pero en mi caso, nomás se fue. Eso mismo dice cada mes, don Ramón. Exclamó el señor Barriga. Ya no puedo seguir esperando. Si no me paga pronto, me veré obligado a desalojarlo. Don Ramón tragó saliva. Nunca lo había dicho tan en serio. Y el señor Barriga se fue a seguir cobrando la renta en los otros departamentos, mientras don Ramón entraba a su casa. Después, se dejó caer en su viejo sillón y sacó el papel de su bolsillo. Peleas clandestinas. Dinero fácil. Pensó don Ramón. Y luego, miró su alrededor, su pequeña y humilde casa. Si lo echaban, ¿dónde iría? El boxeo podría ser una solución, pero, ¿a qué costo? Se preguntó. Y don Ramón se quedó mirando el techo de su casa por varios minutos. La amenaza del señor Barriga pesaba en su mente. No tenía dinero, no tenía trabajo, ¿qué podía hacer? Pensó. Después, suspiró y se puso de pie. Tomó su gorra y salió de la casa con dirección al patio, donde encontró al chavo sentado en la escalera con su barril vacío al lado. Oye, chavo. ¿Qué pasó, don Ramón? Dijo el chavo. ¿Te gustaría ver una pelea de boxeo de verdad? Preguntó don Ramón. Los ojos del chavo se iluminaron al instante. Sí, sí. Vamos a ver la pelea. Después de esas palabras, las horas pasaron, y la noche cayó sobre la ciudad. Don Ramón y el chavo llegaron nuevamente al almacén abandonado. Pero esta vez, había más movimiento. Varios hombres entraban y salían del lugar, algunos con miradas serias y otros con sonrisas de emoción. Y dentro, la atmósfera era intensa. Decenas de personas rodeaban el ring improvisado, gritando y apostando mientras dos boxeadores intercambiaban golpes. Esto es mejor que en la tele. Dijo el chavo, maravillado. Pero don Ramón observó con atención. A pesar del ambiente clandestino, la pelea parecía limpia. Dos hombres bien entrenados se daban con todo, siguiendo las reglas del boxeo. Después de eso, los minutos pasaron y finalmente uno de los boxeadores cayó al suelo tras un golpe certero. El árbitro improvisado contó hasta 10 y decretó al ganador. Y el público rugió de emoción. Y don Ramón asintió lentamente. No vio nada raro, nada sospechoso. Quizás, después de todo, este lugar era legítimo. Luego, miró al chavo, que saltaba emocionado tras ver la pelea. Oye, chavito, ¿tú quisieras pelear aquí? El niño se volteó con los ojos brillando de emoción. Sí, don Ramón. Yo quiero pelear. Don Ramón sonrió. Está bien. Vamos a hablar con ese tipo. Y ambos caminaron por el almacén hasta encontrar al hombre de traje gris, quien los observó con una sonrisa. Sabía que volverían. Pues sí. Respondió don Ramón. El chavo y yo queremos entrar. El hombre asintió lentamente. Perfecto. Vengan mañana temprano y planearemos todo.
Está bien, ahí nos vemos. Respondió don Ramón. Después de eso, don Ramón y el chavo salieron del lugar emocionados, sin notar que, en una esquina oscura del almacén, el boxeador que había perdido la pelea yacía en el suelo, rodeado por varios hombres. Y uno de ellos sacó un arma con silenciador. Las reglas son las reglas, aquí no hay lugar para los débiles. Después de esas palabras, un disparo seco resonó en la penumbra. Y al día siguiente, el sol apenas despuntaba cuando don Ramón y el chavo llegaron nuevamente al almacén abandonado. Y ahí, el hombre de traje gris los esperaba. Bien, bien, bien. Me alegra verlos de nuevo. Tengo 2 peleas pactadas para ustedes. Don Ramón cruzó los brazos. ¿Así de rápido? Por supuesto. Respondió el hombre. Tú estarás en la división de adultos, y el niño en la división de menores. Peleas justas, con reglas claras. En una semana será el evento. El chavo brincó de emoción. Sas, sas, y que peleaba, y que ganaba, sas. Don Ramón, aunque todavía sentía cierta desconfianza, aceptó. Está bien, ahí estaremos. El hombre asintió y les entregó unas hojas con detalles del evento. Entrenen bien. Nos vemos en 7 días. Después de esas palabras, los minutos pasaron, y de vuelta en la vecindad, don Ramón le dio una advertencia al chavo. Mira, chavito, esto no lo debe saber nadie. Si doña Florinda o el profesor Girafales se enteran, nos van a regañar. Pero, don Ramón, ¿por qué? Preguntó el chavo. Pues, porque sí. Respondió don Ramón. Y desde ese día, ambos comenzaron a entrenar en secreto. Don Ramón desempolvó sus viejos conocimientos de boxeo y empezó a entrenar al chavo. A ver, chavito, suelta un golpe. El chavo lanzó un golpe rápido. Eso. Ahora, esquiva. Exclamó don Ramón. El niño intentó moverse, pero tropezó y cayó de espaldas. ¡Ay! Creo que me lastimé. Don Ramón se llevó la mano a la cara. Nos va a costar, pero lo lograremos. Y con el paso de los días, el chavo mejoró su resistencia y precisión. Don Ramón, por su parte, recuperó su antigua agilidad. Después de eso, la noche llegó, y el almacén estaba lleno de espectadores. Luces improvisadas colgaban sobre el ring, iluminando el ambiente lleno de humo de cigarro y murmullos. Don Ramón y el chavo fueron llevados a distintas secciones. El chavo a la división juvenil y don Ramón a la de adultos. Y después, las campanas sonaron. El primer asalto fue parejo. Sus rivales eran hábiles, pero tanto don Ramón como el chavo resistían. Y con cada golpe, con cada esquiva, el público rugía. Pero poco a poco, ambos comenzaron a tomar ventaja. Don Ramón conectó un gancho al hígado que dejó tambaleando a su rival. El chavo, por su parte, usó su velocidad para esquivar y golpear con precisión. Y finalmente, ambos lograron imponerse. Y sus oponentes cayeron. Ganaron. Exclamaron varias voces. Y el almacén estalló en aplausos y apuestas cobradas. Mientras tanto, en los vestidores, don Ramón se encontró con el chavo. Oye, chavito, ¿estás bien? El niño tenía moretones, pero sonrió. Sí, don Ramón, ya estoy acostumbrado a los golpes, como cuando me peleo con Kiko. Don Ramón rió. Eres fuerte, chavito. En ese momento, el hombre de traje gris apareció con 2 sobres. Felicidades, hicieron un gran trabajo. Aquí está su paga. Espero verlos de nuevo. Don Ramón tomó el dinero y miró al chavo. Vámonos a casa, chavito. Ambos regresaron a la vecindad con una sensación extraña. Habían ganado dinero, pero algo en ese lugar no terminaba de convencer a don Ramón. Después de eso, el tiempo pasó, y don Ramón y el chavo se volvieron luchadores respetados en aquel almacén clandestino. Pelea tras pelea, mejoraban su técnica y su resistencia, ganaban dinero y vivían mejor que nunca. Don Ramón pagó algunas de sus deudas con el señor Barriga y hasta le compró ropa nueva a la Chilindrina. Y el chavo, por primera vez en su vida, comía 3 veces al día y estrenaba ropa limpia. Pero había algo que ninguno de los dos notó, o quizás, simplemente lo ignoraron. Los rostros de algunos de sus antiguos oponentes nunca volvían a aparecer. Y una noche, después de su última pelea, don Ramón se acercó al hombre de traje gris. Oiga, patrón, ¿hay alguna pelea para la próxima semana? El hombre, que siempre había tenido una actitud afable, cambió su expresión a una más seria. Sí, pero no como esperas.
¿Cómo que no? ¿Cómo espero? Preguntó don Ramón. Verás, no tengo más oponentes para ti ni para el niño en sus respectivas divisiones. Exclamó el hombre. Así que, tendrán que pelear entre ustedes. El mundo de don Ramón pareció detenerse. ¿Qué? ¿Está loco? Yo no voy a pelear contra el chavo. El hombre sonrió, y entonces, con un movimiento rápido, sacó un arma y la apuntó directamente a la cabeza de don Ramón. No es una opción. O pelean, o los mato. A los dos. El viejo boxeador tragó saliva. No, no puede estar hablando en serio. ¿Tú qué crees? La voz del hombre sonó fría. Y don Ramón lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo profundo. Pero no tuvo opción. Solo bajó la mirada y asintió. Bien. Nos veremos en el ring. El hombre bajó el arma y le dio una palmada en el hombro. Así se habla. Después de eso, don Ramón salió del almacén con la cabeza baja, sintiendo que todo su mundo se venía abajo. Pero entonces, cuando estaba por irse, vio algo que lo paralizó. A unos metros, en una de las puertas traseras del almacén, varios hombres arrastraban cuerpos envueltos en lonas. Cuerpos de los luchadores que alguna vez habían peleado contra él y el chavo. Y algunos de ellos aún llevaban los guantes de boxeo puestos. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿En qué me metí? Se preguntó. Pero lo peor no era lo que había visto, sino en lo que había metido al chavo. Y esa noche, de regreso en la vecindad, don Ramón le contó al niño sobre la pelea. Mira, chavito, hay un problema. Dicen que no hay más peleas para nosotros, así que, tenemos que pelear entre nosotros. El chavo abrió los ojos sorprendido. ¿Qué? Pero, don Ramón, yo no quiero pelear con usted. Lo sé, chavito, lo sé, pero tenemos que hacerlo. Respondió don Ramón. ¿Por qué? Preguntó el chavo. Don Ramón bajó la mirada. No podía decirle la verdad. No podía contarle que si no lo hacían, los iban a matar. Así que suspiró y le puso una mano en el hombro. Porque así es el negocio. Si no peleamos, nos quedamos sin dinero, y tú sin comida. El chavo dudó por un momento, pero finalmente asintió. Bueno, si no hay de otra. Don Ramón forzó una sonrisa y le revolvió el cabello. Eso, chavito. Eso. Pero por dentro, sabía que esta vez, las cosas no terminarían bien. Y los días pasaron, y don Ramón y el chavo siguieron entrenando sin descanso. Pero don Ramón ya sabía cuál era su destino. En ese almacén clandestino, solo había dos caminos. Ganar, o morir. Y él ya había tomado una decisión. Sabía que alguien tenía que morir esa noche, y no iba a ser el chavo. Y días antes de la pelea, don Ramón tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Bueno. Respondió una voz anciana al otro lado de la línea. Abuelita, soy yo, Ramón. Exclamó don Ramón. ¿Por qué llamas después de tanto tiempo? Preguntó doña Nieves. Don Ramón tragó saliva. No podía decirle la verdad, así que improvisó. Escúchame, conseguí un trabajo en otra ciudad. Me iré por varios meses, y quiero que vengas a la vecindad a cuidar a la Chilindrina mientras no estoy. ¿Pero tan lejos te vas? Dijo doña Nieves. Sí. Respondió don Ramón. Y será un trabajo muy duro, así que no podré escribirle ni llamarle. Pero confío en ti para que cuides a mi hija. Hubo un silencio al otro lado. Pero luego, la voz de doña Nieves respondió con un tono serio. Está bien. En unos días estaré ahí. Gracias. Exclamó don Ramón. Y por favor, no le digas nada a la Chilindrina hasta que llegues. De acuerdo. Cuídate mucho, Monchito. Respondió doña Nieves. Don Ramón colgó el teléfono con la mirada perdida. Después, suspiró profundamente y pasó a la siguiente mentira. Y esa misma noche, don Ramón llamó al chavo a su casa. Mira, chavito, hay algo que debo decirte. El niño lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa, don Ramón? Después de la pelea, me voy de la vecindad. El chavo abrió los ojos sorprendido. ¿Se va? ¿Pero por qué? Porque conseguí un trabajo en otra ciudad. Respondió don Ramón. Es una buena oportunidad y no puedo rechazarla. El chavo bajó la cabeza, triste. Pero, ¿y la Chilindrina? Ella estará bien. Dijo don Ramón. Su bisabuela vendrá a cuidarla. ¿Y yo? Preguntó el chavo. Don Ramón forzó una sonrisa y le revolvió el cabello.
Tú volverás a la vecindad después de la pelea y no volverás a boxear, ¿entiendes? Además, tienes que cuidar a la Chilindrina mientras yo no esté. El chavo no respondió de inmediato. Está bien, don Ramón. Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Gracias, chavito. Y con esas palabras, selló su destino. Después de eso, el día llegó. En el almacén, el ambiente estaba más tenso de lo normal. La gente gritaba, aclamaba, apostaba. Don Ramón y el chavo subieron al ring, ambos con el corazón latiendo con fuerza. Segundos después, la campana sonó. Y la pelea comenzó. Don Ramón esquivaba los golpes del chavo sin problemas. Pero cuando contraatacaba, sus golpes eran más suaves de lo normal. No podía lastimarlo. Y el chavo no se dio cuenta de esto. Se concentró en la pelea, en lo que don Ramón le había enseñado. Y cuando vio la oportunidad, lanzó un golpe final con todas sus fuerzas. El puño del chavo impactó en el rostro de don Ramón. El viejo boxeador cayó al suelo con un fuerte golpe. Pero no intentó levantarse. Y la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. Don Ramón respiró hondo. Y cerró los ojos. 7, 6, 5. La gente gritaba. 4, 3, 2. El chavo, sin entender del todo lo que pasaba, vio cómo el árbitro levantaba su brazo. 1. Fuera. El chavo había ganado. Y don Ramón había cumplido su parte. Y siguiendo lo acordado, el chavo se fue del almacén después de la pelea, retirándose para siempre del boxeo. Pero no sospechaba nada. Pensaba que don Ramón realmente se iba a trabajar a otra ciudad. Pero mientras tanto, en los vestidores, don Ramón esperaba. Sabía lo que venía. Segundos después, escuchó los pasos acercándose. Varios hombres entraron, armados. Y uno de ellos sacó un cigarro y lo encendió. Fue una buena pelea, viejo. Don Ramón se limitó a sonreír. Sí, una muy buena pelea. El hombre dio una calada al cigarro. Pero ya sabes cómo son las reglas aquí. Alguien tenía que morir. Lo sé. Respondió don Ramón. ¿Últimas palabras? Preguntó el hombre. Don Ramón miró al suelo. Pensó en la Chilindrina. En el chavo. En la vecindad. Y entonces, con una sonrisa cansada, susurró. No le hagan nada al chavo. El hombre asintió con la cabeza. Y después, el sonido de un disparo resonó en el vestidor. Y esa noche, el chavo regresó a la vecindad, sin saber la verdad. Pensó que don Ramón simplemente se había ido. Y con los días, doña Nieves llegó y se hizo cargo de la Chilindrina. Y bajo la cama de don Ramón, encontraron el dinero que había dejado. Después, pasaron los meses. Y la vida siguió en la vecindad. Todos se habían enterado de que don Ramón se había ido a trabajar a otra ciudad, aceptando que tal vez no lo volverían a ver. Pero el chavo siempre esperó que don Ramón regresara algún día. Lo esperó durante años. Sin saber que, aquella noche en el almacén, don Ramón había dado su última pelea. Y la había perdido a propósito, para salvarlo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...